Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Ilustres Anónimos. Hoy nos embarcamos en una aventura a través del tiempo, una odisea que nos llevará al corazón de las civilizaciones antiguas, donde el ingenio humano se enfrentó a desafíos colosales sin la ayuda de la tecnología moderna. En este episodio dejaremos a un lado los smartphones, los satélites y la inteligencia artificial para centrarnos en tecnologías que, aunque son antiguas, son igualmente impresionantes y revolucionarias. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, pues vamos a por el tema de hoy. Espero que estéis muy bien. Así que nada, vamos a por ello. Imaginad por un momento las grandes pirámides de Egipto, no solo como tumbas de faraones, sino como cumbres de la capacidad humana de planificar, diseñar y construir en una escala que desafía nuestra comprensión contemporánea. Estas estructuras no son solo bloques de piedra apilados, son testimonios de acontecimientos y de conocimientos avanzados en geometría, astronomía y organización social. Los egipcios no solo buscaban honrar a sus muertos, buscaban eternidad y para alcanzarla movieron montañas, literalmente, con herramientas y técnicas que aún hoy en día son objeto de estudio y admiración. O, por ejemplo, tomemos el mecanismo de Antiquitera, que ya hemos hablado alguna vez de él, encontrado en las profundidades del mar Egeo, un artefacto que desafía nuestras percepciones de la antigüedad. Este dispositivo, compuesto por al menos 30 engranajes de bronce, es considerado uno de los primeros ordenadores analógicos del mundo, utilizado supuestamente para predecir posiciones astronómicas y eclipses con una precisión asombrosa. Su existencia nos recuerda que la brecha entre antiguo y avanzado es mucho más estrecha de lo que podríamos pensar. Y es que en este episodio desempolvaremos las páginas de la historia para descubrir cómo, sin electricidad, motores o computadoras, las civilizaciones antiguas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron y nos dejaron legados que perduran en el tiempo. Os invito a cada uno de vosotros a sumergiros en estas historias de ingenio y resolución, que no solo enriquecen nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para el presente y el futuro. Con este espíritu de descubrimiento y respeto por nuestros antepasados, espero que este viaje por la tecnología antigua enriquezca vuestra apreciación de lo que es posible y amplíe nuestra comprensión de la historia humana. En este episodio, nuestro propósito va a ser doble. El primero y principal. Quiero clarificar algunos de los mitos más persistentes y sensacionalistas que rodean a estas tecnologías antiguas. A lo largo de los años, diversas teorías han sugerido que intervenciones extraterrestres o conocimientos ocultos y místicos fueron necesarios para que civilizaciones como los egipcios, los mayas o los constructores de Stonehenge alcanzaran sus impresionantes logros arquitectónicos y tecnológicos. Estas ideas, aunque populares en ciertos círculos de discusión y en la literatura de ciencia ficción, a menudo restan mérito a la ingeniosidad y habilidades reales de estas antiguas culturas. Utilizando la información más actualizada disponible, proporcionada por estudios arqueológicos y análisis científicos recientes, vamos a intentar desmontar estos mitos y mostraré cómo, con los recursos y conocimientos de su tiempo, estas civilizaciones no solo pudieron realizar estas maravillas, sino que también desarrollaron tecnologías avanzadas que abordaban desafíos complejos de su entorno y sociedad. El segundo de los objetivos de este episodio es explorar cómo estos antiguos inventos y métodos de construcción pueden influir en nuestra tecnología moderna. A menudo
Los principios básicos de estas antiguas tecnologías se trasladan a soluciones modernas en campos tan variados como la arquitectura, la ingeniería y hasta la aeronáutica. Al entender cómo nuestros ancestros usaron ingeniosamente su entorno y los materiales a su disposición, podemos inspirarnos para abordar los problemas actuales de maneras más sostenibles y eficientes. Estoy aquí, o estamos aquí, no solo para admirar la grandeza del pasado, sino para aprender de ella, inspirarnos en ella y quizás redescubrir tecnologías olvidadas que podrían ser revolucionarias una vez más en el contexto moderno. Con estas metas claras en mente, avanzaremos en nuestro viaje a través de las maravillas de la tecnología antigua, desentrañando los secretos del pasado para iluminar las posibilidades del futuro. Pues, siendo así, comencemos. Comenzaremos nuestro viaje de hoy explorando uno de los logros arquitectónicos más asombrosos de la antigüedad, las pirámides de Egipto. Estas estructuras, especialmente la Gran Pirámide de Giza, son monumentos al genio y la determinación humana. Construidas hace más de 4.500 años, las pirámides siguen siendo una de las maravillas del mundo antiguo, y su construcción es un testimonio de la avanzada ingeniería y organización de la civilización egipcia. Los egipcios lograron una proeza que incluso hoy sería una tarea descomunal. La Gran Pirámide fue la más alta estructura hecha por el hombre hasta el siglo XIV, con una altura original de cerca de 146 metros, consistiendo en aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando un promedio entre 2,5 y 15 toneladas. El desafío de mover y colocar estos bloques sin la ayuda de la maquinaria moderna es monumental. La construcción de las pirámides implicaba no solo una ingeniería excepcional, sino también una organización laboral extraordinaria. Se estima que decenas de miles de trabajadores participaron en la construcción, organizados en equipos que trabajaban en turnos rotativos a lo largo del año. Los trabajadores utilizaban un sistema complejo de rampas y trineos lubricados para mover los enormes bloques de piedra desde las canteras, algunas situadas a varios kilómetros de distancia. Además de los aspectos físicos de su construcción, las pirámides también están alineadas astronómicamente con una precisión casi perfecta. La cara norte de la Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada casi exactamente con el polo norte verdadero, un hecho que asombra a los geólogos y a los geómetras y astrónomos de hoy en día. Esta orientación no solo es un logro técnico, sino que también tenía significado religioso y cultural, reflejando la importancia del cosmos en la religión egipcia. Por último, la técnica de construcción empleada en las pirámides aún despierta debates entre historiadores y arqueólogos. Aunque la teoría más acertada es la del uso de rampas, la configuración exacta y la metodología siguen siendo temas de investigación y discusión. Esto demuestra que a pesar de los siglos que nos separan de los antiguos egipcios, aún tenemos mucho que aprender de ellos. Este impresionante testimonio del ingenio humano no solo nos muestra lo avanzada que era la civilización egipcia, sino que también nos inspira a pensar en cómo, con los medios disponibles, los humanos han sido capaces de superar desafíos aparentemente insuperables. Bueno, pues esta es las pirámides de Egipto, en este caso la Gran Pirámide de Giza. Resumiendo, 4.500 años, hace más de 4.500 años fueron construidas, 2,3 millones de bloques de piedra, a 2,5 o 15, entre 2,5 y 15 toneladas cada uno de ellos. Es digno de admirar. Es una de las cosas de los egipcios que es digna de admirar, así como otras vamos a decirlo así, monumentos
que también han sido encontrados, ¿no? Que son también igualmente importantes, que estaban excavados en la piedra directamente, y que bueno, pues que su forma de construirlo o la forma que tenían luego de moverlo pues ha sido siempre un poco un misterio, ¿no? Dentro de lo que se conoce, dentro de lo que sabemos, dentro de que sabemos cómo, o creemos que sabemos cómo se hizo, es casi un misterio, ¿no? Porque bueno, al final no deja de parecernos increíble, ¿no? Esta capacidad de construcción y elaboración que tenían los egipcios. Esto hablando de arquitectura, desviándonos un poco del tema. Podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Desde su conocimiento del cosmos o de las estrellas, hasta su conocimiento también de la biología, ¿no? Y de incluso la cirugía, ¿no? Se han llegado a encontrar momias que se les habían hecho, cirugías, y no hay que olvidarse tampoco de las trepanaciones o incluso de cómo se momificaban a los cadáveres, cómo se les embalsamaba y se les momificaba, ¿no? Para preservarles para el más allá. Bueno, pues nos han dejado un legado bastante importante. Esto como el primero de la tecnología antigua, ¿no? Que he querido traer. También es justo decir, para quitar ya el mito de los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, es que, como he dicho, no eran esclavos, eran trabajadores, trabajaban en cuadrillas, trabajaban por turnos. Y normalmente, no normalmente, sino que poco después, en los poblados que se han desenterrado cerca de las pirámides, que eran los poblados donde vivían los trabajadores, bueno, pues se ha visto que las condiciones de vida eran normales, y que incluso, bueno, pues los egipcios habrían cuidado mucho de sus trabajadores, bueno, pues por el simple hecho de que eran necesarios para construir este tipo de monumentos. Cabe recordar, para el que no lo recuerde o el que no lo sepa, que las pirámides eran monumentos o tumbas, vamos a decir así, monumentos funerarios, tumbas, y que debido a los saqueadores, más adelante, otras generaciones decidieron, bueno, pues que las tumbas tenían que estar escondidas, ¿no? Para evitar estos saqueos, ¿no? De aquello que se encontraran, o luego las tumbas pasaran a estar enterradas, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, ¿no? Pues esto es un poco las pirámides de Egipto, y con la protagonista, la pirámide de Giza, la gran pirámide de Giza. Vamos a continuar con el siguiente, y vamos a hablar de Stonehenge. Y bueno, continuando, como digo, con nuestro viaje por las maravillas de la tecnología antigua, nos dirigimos ahora a las brumosas llanuras de Salisbury, en Inglaterra, donde se encuentra uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo, Stonehenge. Este conjunto de piedras megalíticas dispuestas en círculos concéntricos sigue siendo objeto de fascinación y misterio, no solo por su construcción, sino por su propósito y significado. Stonehenge fue construido en varias etapas, comenzando alrededor del 3000 a.C., con enormes bloques de piedra transportados desde lugares tan lejanos como Gales. Bueno, pues es que está bastante lejos. Salisbury, donde está Stonehenge, hasta Gales está bastante lejos, a unos 200 kilómetros de distancia. Los constructores de Stonehenge no solo se enfrentaron al el desafío, ¿no?, de transportar estas masivas piedras, sino también el de erigirlas en un patrón preciso que, según muchas teorías, estaría alineado con los solsticios y eventos astronómicos significativos. De hecho, si queréis, en todos los años, en el solsticio, hay cámaras en directo para ver cómo sería ese cambio, ¿no?, en Stonehenge, y suele estar masificado, lleno de gente. La ingeniería detrás de Stonehenge es impresionante. Las pirámides más grandes, conocidas como Sarsens, pesan hasta 25 toneladas y se alzan hasta 9 metros de altura. Es que, ojo, en fotos y en vídeos parece que es algo más pequeño, pero fijaos lo que acabo de decir: 25 toneladas, las más grandes, Sarsens, y 9 metros de altura. Impresionante. La forma en que estas piedras están ensambladas, algunas incluso con entalladuras en forma de lengüeta y ranura para mantenerlas en posición vertical y horizontal estables,
demuestra un nivel de premeditación y sofisticación en la construcción que es extraordinaria para su tiempo. Estamos hablando del 3000 a.C. Los métodos exactos utilizados para el transporte y la erección de las piedras siguen siendo un tema de debate entre los historiadores. Algunas teorías sugieren el uso de trineos de madera y rodillos, algo similar a las pirámides, junto con una vasta cantidad de mano de obra humana y coordinación. Además, el diseño preciso de Stonehenge, alineado con fenómenos astronómicos, sugiere un entendimiento avanzado de la astronomía. Es muy similar, si lo veis, es muy similar también a lo que hemos hablado de las pirámides. Stonehenge no solo es un testimonio del ingenio técnico, sino que también ofrece un vistazo a la vida espiritual y ceremonial de las personas que vivieron durante ese periodo. Se cree que el sitio podría haber sido utilizado para rituales relacionados con el solsticio y como un marcador del paso de las estaciones, lo que subraya la importancia del cosmos y los ciclos naturales en la vida cotidiana de las antiguas sociedades. Bueno, pues una especie de reloj astronómico, vamos a llamarlo así. Este enigmático monumento sigue capturando nuestra imaginación y nos empuja a considerar cómo las antiguas culturas entendían su mundo y buscaban darle sentido a través de la construcción de monumentos que aún hoy perduran a través de los milenios. Bueno, pues es un poco Stonehenge, y es que de Stonehenge se han dicho muchas cosas, se llegó a hablar que podía ser también un altar ceremonial, un altar para, para sacrificios, pero no, es lo más cercano y lo mejor que sabemos es exactamente lo que decía, ¿no? Que servía para marcar un poco las estaciones, para un poco alineado con ese mapa astronómico y dándole más importancia en los solsticios. Igual para ser el 3000 a.C. estamos hablando de una obra de ingeniería bastante importante. Y es que es lo que digo, al final no dejan de ser sociedades relativamente poco avanzadas según lo que sabemos hoy. Teniendo en cuenta el punto de vista actual, pero que tienen que a día de hoy sabemos que tenían su ingenio y sus mañas para hacer estas cosas. Bueno, vamos a pasar al siguiente. He traído 3 ejemplos, porque luego quiero hablar un poco de los mitos, ¿no? de estos ejemplos, y es un poco de lo que quiero tratar, ¿no? Y luego me gustaría hablar un poco de qué lecciones nos han traído a la humanidad, ¿no? Ahora en el mundo moderno, ¿no? Así que vamos a pasar a la siguiente, que serían las líneas de Nazca. Y avanzamos ahora, como digo, hacia el sur de América, específicamente a la árida y extensa pampa de Nazca, en Perú, donde se encuentran uno de los misteriosos legados dejados por las antiguas civilizaciones, las líneas de Nazca. Este conjunto de geoglifos, que abarca cientos de figuras que van desde simples líneas hasta impresionantes figuras de animales y plantas, sigue siendo una fuente de fascinación y especulación desde su descubrimiento en la década de 1920. Se descubrieron más bien tarde. Las líneas de Nazca, creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, son particularmente notables no solo por su tamaño y precisión, sino también por el hecho de que solo pueden ser apreciadas, ojo aquí, completamente desde el aire. Esto ha llevado a muchas teorías, algunas de las cuales sugieren que los antiguos nazcas tenían algún modo de observar estas líneas desde grandes alturas, aunque la teoría más aceptada, siendo realistas, es que servían como un tipo de calendario astronómico o como parte de rituales religiosos. Y es que es eso, ¿no? Son geoglifos que es de un tamaño bastante grande, que si no lo ves desde altura vais a ver 1000 fotos, si las buscáis en internet vais a ver 1000
mil millones de fotos, no mil millones de fotos de los geoglifos, ¿no? De las líneas de Nazca, vais a poder ver estos animales, vais a poder ver estas plantas, pero lo curioso es que lo vais a poder ver porque son fotos aéreas, están hechas desde bastante altura, con lo cual hay que multiplicar por 2, ¿no? La dificultad sería el hecho de hacerlo y el hecho de no poder valorar que lo que has hecho es correcto a no ser que lo estés observando. Esto es como dibujar a ciegas, ¿no? Bueno, pues es un poco lo llamativo, ¿no? De todo esto. La técnica utilizada para crear estas líneas era relativamente simple, pero ingeniosa a su vez. Los nazcas se removían las piedras rojizas que cubrían la superficie del desierto para revelar el suelo más claro de abajo. Sin embargo, la precisión con la que están trazadas sugiere un alto nivel de conocimiento y planificación. Por ejemplo, algunas de las figuras están alineadas con eventos astronómicos importantes, como por ejemplo de nuevo los solsticios, lo que indica un profundo entendimiento de los ciclos astronómicos. Además, la escala y la cantidad de trabajo requerido para crear los cientos de figuras que cubren un área de casi 450 kilómetros cuadrados son testimonio del compromiso y los recursos que esta cultura invirtió en este proyecto. 450 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una extensión bastante amplia. Los geoglifos no solo incluyen líneas y formas geométricas, por supuesto, sino también representaciones de animales como el colibrí, el mono y la araña, cada uno con un detalle y una precisión impresionantes. El propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo a día de hoy un misterio, aunque es claro que tenían un significado considerable para sus creadores, ya sea que estas figuras tuvieran un propósito ceremonial, astronómico o educativo, representan una fusión impresionante de arte, ciencia y espiritualidad, mostrando cómo la tecnología antigua no se limitaba solo a la construcción y la ingeniería, sino que también abarcaba el arte y la observación del cosmos. Bueno, las líneas de Nazca al final lo que hacen es desafiarnos a reconsiderar lo que sabemos, ¿no? Sobre las sociedades antiguas y su capacidad para manipular el entorno de maneras que aún estamos tratando de entender completamente. Y es que es complicado. Hay que pensar que la extensión es un área que es muy amplia, son 450 kilómetros cuadrados, son figuras muy grandes. Por poneros un ejemplo, imaginaros en una llanura, ¿vale? Vamos a ponerlo fácil, en una llanura sin montañas, sin nada. Os lo voy a poner fácil, ¿vale? El ejemplo. Y os encargan hacer una línea recta. Lo único que tienes que hacer, vamos a ponerlo más fácil todavía, es hacer un poco como hacían los Nazca, ¿no? Hay que mover una piedra para dejar ver el suelo que hay debajo, que es un poco más claro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir piedra por piedra o vamos a ir haciendo esta línea recta. Vamos a crear esta línea recta y vamos a ir hacia adelante. Os puedo asegurar que no os va a salir una línea recta. Ni aunque queráis. Porque hay que tener en cuenta muchos factores. Nosotros pensamos que vamos andando en línea recta, pero no tiene por qué ser verdad. Entonces, o una de dos, o manejaban formas de medir el espacio de una forma bastante particular, o eran capaces de tener una forma de saber que las formas que estaban haciendo eran correctas, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que, por ejemplo, siempre entre dos puntos se puede crear una línea recta, ¿no? Siempre entre dos puntos hay una línea recta. Bueno, sería una forma, un punto en un sitio, otro punto en otro, y hacer una línea entre esos dos puntos. Bueno, eso está muy bien para las figuras geométricas. También hay que tener en cuenta el tamaño, o sea, habría que ver el tamaño que estamos hablando. Podrían haber usado cuerdas, sí, por supuesto, pero hay que ver el tamaño del que estamos hablando. Pero en el caso de los animales es más complicado. Podríamos pensar, no, es más fácil y menos complicado porque, bueno, como no son líneas rectas, no son geometría, es más... Bueno, pero es que las figuras solamente tenéis que ver el mono, la araña o, como decía, como el colibrí, ver cómo están hechos y ver realmente que hay una planificación y que están bien dibujados. No están dibujados al azar. Bueno, pues es un poco la maravilla, ¿no?, de los geoglifos de Nazca. Me gustaría, aprovechando esto, dar un tirón de orejas al gobierno de Perú,
No ha sido ahora, pasó hace unos años, no hace muchos, no sé si fue una de estas veces que el Dakar lo movieron a Latinoamérica, a la América del Sur, correcto, y que bueno, lo hicieron pasar por donde estaban las líneas de Nazca e incluso, bueno, pues se cargaron parte de estos geoglifos simplemente porque el recorrido pasaba por allí. Bueno, pues creo que hay cosas más importantes que preservar, y que es importante que estas cosas que han sobrevivido durante cientos de años, en el caso de la línea de Nazca, no son tan antiguas como las pirámides o Stonehenge, que por lo menos se respete, ¿no? Se respete y se le dé el valor que tiene. Es, por poner un ejemplo, ahora que lo digo, sería como hacer pasar, no sé, a hacer una carrera de motos, ¿no? De motos de, bueno, en plan de por en medio de Stonehenge, por ejemplo, o de hacer una carrera ciclista de mountain bikes, ¿no? MTB, y hacerlo también, ¿no? Rodeando o pasando por entre los arcos de Stonehenge, ¿no? Sería la misma barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el tirón de orejas a estos gobiernos que están más preocupados de otras cosas que de mantener su legado. Y eso ha sido un poco los ejemplos que os he traído hoy. He traído más bien monumentos, megalitos y geoglifos, que es lo que he traído hoy, sean monumentos funerarios como las pirámides, Stonehenge, los megalitos y los geoglifos de las líneas de Nazca, ¿no? Cuando hablamos de tecnología antigua podríamos hablar de mil cosas más, las pilas de Bagdad, que podríamos hablar de Antiquitera, como decía al principio, podríamos hablar de cosas mucho más pequeñas, cosas muy interesantes también, pero bueno, eso yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, porque ahí intervienen también otros factores que habría que tener en cuenta, y creo que es muy interesante que hablemos de eso en otros programas, porque por ejemplo las pilas de Bagdad, incluso podríamos hablar que se ha hablado de OPARS, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo sería, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de otro tipo de tecnología antigua, ¿no? Que también sería igual de avanzada, ¿no? Pero bueno, os he traído estos tres ejemplos. Y ahora vamos a hablar un poco de las teorías, ¿no? Y vamos a desacreditar los mitos que hay detrás de esta tecnología antigua. Y vamos a hablar un poco de la intervención extraterrestre, ¿no? Y es que en esta sección nos centraremos en uno de los mitos más populares y a menudo debatidos que rodean a las tecnologías antiguas, como decía antes, la intervención extraterrestre. Durante décadas, ciertas teorías de la conspiración han propuesto que las civilizaciones antiguas fueron asistidas o incluso directamente influenciadas por visitantes de otros planetas. Estas ideas han sido ampliamente popularizadas por la literatura, el cine y algunos programas de televisión, donde se sugiere que estructuras como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca son demasiado avanzadas para haber sido obra de los seres humanos de la época sin ayuda externa. Para abordar y desmitificar esas teorías, es crucial entender el contexto histórico y arqueológico real detrás de estas construcciones. Los investigadores, a través de décadas de meticuloso trabajo de campo y análisis, han acumulado pruebas abrumadoras que demuestran que estas maravillas fueron logradas con tecnologías y conocimientos que, aunque antiguos, eran completamente adecuados para su tiempo y cultura. Por ejemplo, en el caso de las pirámides, se ha demostrado que los antiguos egipcios utilizaron ingeniosos sistemas de trineos y rampas lubricados con agua para transportar y levantar los pesados bloques de piedra. Este método no solo es plausible, sino que además ha sido replicado en experimentos modernos, que demuestran cómo, con suficiente mano de obra y conocimiento de la física simple, estas construcciones eran perfectamente posibles. Y es que sí, se ha hecho la prueba y se ha visto que con estas rampas, utilizando las rampas y con estos sistemas de trineos y lubricación por agua, era completamente posible mover estos bloques gigantescos de piedra. Tampoco tenían prisa. No hay que pensar que tuvieran prisa. Se tardaron en hacer lo que se tardaron en hacer. Además, la idea de que solo los extraterrestres podrían haber proporcionado el conocimiento necesario para alinear estructuras con eventos astronómicos específicos subestima gravemente los conocimientos astronómicos y matemáticos de las civilizaciones antiguas. Los egipcios
mayas y muchas otras culturas tenían un entendimiento profundo del cielo y sus ciclos, lo cual era esencial no solo para su arquitectura y agricultura, sino también para sus sistemas religiosos y sociales. Es que no eran tontos, lo hemos hablado mil veces, y además se movían mucho por las estrellas y por los mapas astronómicos. Entonces eran profundos conocedores del cielo, ¿no? Del cielo. Al desacreditar estas teorías de intervención extraterrestre, no solo reafirmamos el ingenio y la capacidad de nuestros antepasados, sino que también respetamos y ponemos en valor sus extraordinarios logros como frutos de la innovación humana y la adaptación de los desafíos y a los desafíos de su entorno. Bueno, pues no fueron los aliens. Hasta donde sabemos, no fueron los aliens. Ya lo siento por los de la teoría de la conspiración, pero no fueron los aliens. Éramos ya bastante listos, éramos bastante inteligentes y sabíamos que lo único que necesitábamos era un poquito de conocimiento y mucha mano de obra. Pero bueno, seguimos con el siguiente mito. Otro mito prevalente en torno a la tecnología antigua es la noción del conocimiento perdido, que sugiere que ciertas habilidades técnicas o tecnologías utilizadas por civilizaciones antiguas se han perdido con el tiempo y que, sin este conocimiento, la humanidad moderna no puede comprender completamente cómo se lograron tales obras. Este mito se alimenta de la fascinación y el misterio que rodean a construcciones como el mecanismo de Antiquitera o las técnicas de construcción de las catedrales góticas que parecen adelantadas a su tiempo. Si no os recordáis, hablamos en un programa de la hipótesis siluriana de que no seríamos la primera civilización que ha vivido en este planeta, ¿no? Y estaría un poco también relacionado con esto, ¿no? La idea del conocimiento perdido puede parecer romántica y atractiva, ya que evoca imágenes de una sabiduría antigua esperando a ser redescubierta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que percibimos como perdido es más bien una evolución o transformación del conocimiento a través de las eras, influenciado por cambios culturales, geográficos y tecnológicos. No iba a hablar mucho de ello, pero por ejemplo tomemos el ejemplo de valga la redundancia, del mecanismo de Antiquitera. Este artefacto es a menudo citado como un ejemplo de tecnología perdida porque su complejidad no tiene parangón en los 1000 años siguientes a su creación. No obstante, estudios recientes sugieren que mientras que el conocimiento específico de cómo construir tal dispositivo puede haberse diluido, que lo ha hecho a lo largo del tiempo, los principios subyacentes de engranajes y mecánica fueron adaptados y mejorados en otros contextos, como por ejemplo en los desarrollos posteriores de relojería y maquinaria. En lugar de ver esto como una pérdida de conocimiento, podría ser más acertado considerarlo como una transformación de este, donde ciertas ideas y técnicas se abandonan, no porque sean inferiores, sino porque las condiciones cambian y con ellas las necesidades y prioridades tecnológicas. Las sociedades al final evolucionan y con ellas sus tecnologías, lo que era vital en un periodo que puede ser menos relevante que otro, ¿no? Es decir, hay cosas que son vitales para un momento que en otro dejan de tener importancia, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Además, el avance en técnicas arqueológicas y métodos de investigación continúa, ¿no? Revelando nuevos detalles sobre estas tecnologías antiguas, lo que nos ayuda a entender mejor no solo cómo se construyeron estas estructuras y dispositivos, sino también cómo estas tecnologías influían en la vida diaria de las civilizaciones antiguas. Este enfoque nos permite apreciar la continuidad y la dinámica del conocimiento humano a lo largo del tiempo, reconociendo que el proceso tecnológico es una acumulación de descubrimientos y mejoras que se construyen unos sobre otros, más que una serie de picos aislados de genialidad. La suposición de un conocimiento perdido también puede llevarnos a subestimar la capacidad y la innovación de las culturas antiguas, asumiendo que si no comprendemos completamente una tecnología con los conocimientos actuales, entonces esa tecnología no podría haber sido desarrollada sin alguna ventaja o influencia extraordinaria. Esta visión no solo, es bastante simplista, ¿no? Y no solo distorsiona nuestra comprensión de la historia, sino que también desvía la atención de los verdaderos logros de estas culturas y de las habilidades y el ingenio que demostraron.
Afrontar el mito del conocimiento perdido nos invita a una exploración más humilde y respetuosa del pasado. Una que valora las capacidades humanas y reconoce que en muchos casos las respuestas a los misterios de la tecnología antigua ya están a nuestro alcance o podrían revelarse con estudios más profundos y técnicas mejoradas. Al desmitificar esta noción, no solo ampliaremos nuestro entendimiento de la historia, sino que también fortalecemos nuestra apreciación por la tenacidad y la inteligencia de nuestros antepasados. Con esta perspectiva, continuamos desvelando los velos del pasado, no buscando secretos perdidos, sino también entendiendo mejor las vías por las cuales la humanidad ha avanzado, adaptado y transformado su conocimiento y habilidades para enfrentar los desafíos de cada era. Bueno, pues el mito del conocimiento perdido. Igual que decía antes, es importante reconocer que nuestros antepasados no eran tontos y que ya tenían conocimientos. Entonces pensar que no podían haberlo hecho porque no, es un poco, como digo, simplista. Vamos a pasar una percepción común, especialmente en la narrativa moderna sobre las civilizaciones antiguas, es la idea de que sus tecnologías eran primitivas o menos sofisticadas en comparación con las capacidades tecnológicas actuales. Este mito se basa en la suposición de que el progreso tecnológico es lineal y constante, lo que implica que lo más antiguo es, por definición, menos avanzado. Sin embargo, al examinar más de cerca las tecnologías y métodos utilizados en la antigüedad, podemos ver que muchas veces eran sorprendentemente avanzados y, en algunos aspectos, podrían considerarse incluso superiores a las soluciones modernas para problemas similares. Tomemos, por ejemplo, el hormigón romano, utilizado para construir estructuras como el Panteón y los acueductos, que han resistido el paso del tiempo de una manera que muchos hormigones modernos no podrían igualar. Los investigadores han descubierto que la clave de la longevidad del hormigón romano reside en su composición, que incorpora materiales volcánicos que ayudan a que el hormigón se fortalezca con la exposición del agua del mar, algo que los hormigones modernos no hacen. Este tipo de adaptación al entorno y los materiales disponibles es un ejemplo de cómo las tecnologías antiguas estaban perfectamente en sintonía con las necesidades y recursos locales, reflejando una sofisticación que a menudo no se reconoce. Además, por ejemplo, la construcción de terrazas agrícolas en los Andes por parte de los incas es otro ejemplo de tecnología antigua que muestra una comprensión avanzada de la ingeniería hidrológica y agrícola. Estas terrazas no solo maximizan el área arable en terrenos montañosos, sino que también mejoraban la gestión del agua, evitando la erosión y optimizando el uso de recursos hídricos. La eficacia de estas técnicas es tal que son estudiadas y replicadas en proyectos modernos de conservación y agricultura sostenible. ¡Ojo, eh! La metalurgia antigua también ofrece ejemplos de habilidades técnicas avanzadas. Por ejemplo, el damasco, conocido por su acero utilizado en espadas y cuchillos desde la antigüedad hasta la Edad Media, poseía características de resistencia y flexibilidad que los metalúrgicos modernos han luchado por replicar. El proceso de forjado y tratamiento del acero de damasco, o damasquinado, implica una serie de técnicas que indican un conocimiento profundo de los principios de la metalurgia que muchos creerían fuera del alcance de la tecnología de la época. Estos ejemplos desafían la idea de que la tecnología antigua era primitiva y subrayan la necesidad de apreciar las soluciones que nuestras culturas antepasadas desarrollaron para enfrentar sus desafíos específicos. Al hacerlo, no solo honramos su ingenio, sino que también podemos aprender lecciones valiosas sobre la sostenibilidad y la adaptabilidad que pueden ser aplicadas en el contexto moderno. Bueno, pues el mito, ¿no?, de la tecnología primitiva, de la tecnología y de que la tecnología es lineal. Bueno, pues hemos visto varios ejemplos que nos vienen a decir que no solamente no es lineal, sino que a día de hoy, bueno, pues tenemos métodos que incluso no superan a los métodos que ya en su momento otras civilizaciones usaban. Es un buen ejemplo el hormigón romano, como decía, y el acero damasquinado, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de tecnología antigua que o primitiva, ¿no?, que se ha querido replicar en el mundo moderno, ¿no?
Finalmente, al abordar el mito de la tecnología primitiva, por hacer una reevaluación, ¿no?, de esta simplicidad en la tecnología antigua que se dice, es esencial considerar cómo la percepción de simplicidad en las herramientas y métodos antiguos puede llevar a malinterpretaciones sobre su eficacia y sofisticación. A menudo, la simplicidad no es un signo de primitivismo, sino de una profunda comprensión de los principios fundamentales y una adaptación eficiente de las necesidades y a las necesidades y limitaciones del entorno. Un ejemplo claro de esto es el diseño de las herramientas agrícolas utilizadas en muchas civilizaciones antiguas. Estas herramientas, aunque podrían parecer rudimentarias comparadas con la maquinaria moderna, estaban ingeniosamente adaptadas a sus contextos específicos. Por ejemplo, el arado de mano, que ha sido utilizado durante milenios y hasta hace 3 días, es una herramienta diseñada para maximizar la eficiencia en los tipos de suelo y las condiciones agrícolas preindustriales. Su diseño facilitaba la preparación del suelo con un mínimo esfuerzo físico y mantenimiento técnico, aprovechando al máximo los recursos humanos y naturales disponibles. Otro ejemplo significativo es la navegación y la construcción naval en la Polinesia antigua. Los polinesios utilizaban canoas de doble casco y un profundo conocimiento de las estrellas, los vientos y las corrientes marinas lograron explorar y colonizar un vasto territorio en el Océano Pacífico. Estos logros no se basaron en la tecnología electrónica o en instrumentos de navegación complejos, sino en una observación cuidadosa del entorno y una transmisión generacional de conocimientos. La simplicidad de sus herramientas, con muchas comillas, de navegación oculta una sofisticación en la comprensión y la aplicación práctica del conocimiento ambiental que rivaliza con cualquier tecnología moderna. Estos ejemplos, de hecho, cuando falla la tecnología moderna, por ejemplo, en la navegación marítima, se siguen utilizando sextantes y se sigue navegando, alineándose, ¿no?, donde está la estrella del norte y demás, y se sigue navegando así cuando la tecnología falla. Con lo cual es importante, y yo creo que todos los barcos llevarán un sextante, ¿no?, para saber dónde están en caso de necesitarlo. Como decía, estos ejemplos subrayan que la tecnología no debe juzgarse únicamente por su complejidad visible o por la cantidad de recursos que consume, sino también por su adecuación a las tareas que realiza y su integración con el entorno y la cultura que la produce. Al reevaluar lo que consideramos simple o primitivo, con muchas comillas, podemos abrir nuevas vías para apreciar y aprender de las soluciones tecnológicas del pasado, que en muchos casos son más relevantes hoy en día dada la necesidad de soluciones sostenibles y de bajo impacto tecnológico. Bueno, pues es un poco los mitos que hemos hablado y la reevaluación de esta simplicidad, ¿no?, de la tecnología antigua. Simplicidad, como digo, con muchas comillas, porque de hecho no lo era. No era simple, y me parece muy buena la idea de que algo parezca sencillo no quiere decir que sea menos avanzado, porque no lo es. Sé que ya es una leyenda urbana, porque luego se demostró que no es verdad. Esta famosa historia sobre que se gastaron miles de millones de dólares los americanos en desarrollar un boli que fuera capaz de escribir en condiciones de no gravedad, como por ejemplo en la Estación Espacial Internacional y cosas así, y que llegaron los rusos y que lo simplificaron todo mucho utilizando un lápiz, ¿no? No necesitaban ningún tipo de... Bueno, pues vendría a ser lo mismo. Quiero decir, y lo vuelvo a decir, que esa historia es una leyenda urbana, no es real. No es real, pero sí que es verdad que existe un boli que funciona para escribir en condiciones de poca gravedad o de gravedad cero. Creo que además todos tenemos acceso a él, que es el que tiene el gel dentro de la propia cánula donde va la tinta. Tiene un gel al final, no sé si el Pilot lo hacía o algo así, pero bueno, la historia venía a decir que al final el lápiz era la solución que estaba en la mano, ¿no?, sin gastarse un duro. Y es que es real, ¿no? Si lo queréis ver así, bueno, el lápiz es simple, no es tan avanzado como puede ser un boli, y ya sé que es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero es que la realidad, al final hacen el mismo efecto, ¿no? Hacen el mismo efecto y se pueden utilizar para exactamente lo mismo. Pues eso, un poco las lecciones, ¿no?, que nos traemos.
Y hablando de lecciones, y vamos acabando, al reflexionar sobre las tecnologías antiguas, es imprescindible considerar las lecciones que podemos extraer de ellas para aplicar en los desafíos contemporáneos. A menudo las soluciones tecnológicas del pasado contienen principios de sostenibilidad, eficiencia y adaptabilidad, que pueden ser extremadamente útiles en un mundo donde los recursos son limitados y la necesidad de soluciones duraderas es alta. Un área donde esto es particularmente relevante es en la construcción sostenible. Por ejemplo, el ya mencionado hormigón romano, con su increíble durabilidad y su menor impacto ambiental comparado con las mezclas modernas, ofrece pistas sobre cómo podemos desarrollar materiales de construcción más sostenibles. Los investigadores están actualmente explorando cómo los materiales volcánicos utilizados por los romanos podrían ser incorporados en las fórmulas modernas para mejorar la longevidad y reducir el impacto ambiental del hormigón contemporáneo. Otro ejemplo es el diseño inteligente de ciudades antiguas en términos de gestión del agua y del calor. La antigua ciudad de Petra, la conoceréis todos, salía en Indiana Jones hablando de y los caballeros de la última cruzada, si no recuerdo mal. La antigua ciudad de Petra, por ejemplo, utilizó un sistema avanzado de túneles y cámaras de agua para controlar las inundaciones y almacenar agua para los periodos de sequía. Un principio que puede ser adaptado para mejorar la resiliencia urbana y humana en ciudades modernas propensas a inundaciones o a la escasez de agua, y nos hace mucha falta además. La arquitectura pasiva, que aprovecha el clima y los materiales locales para mantener las temperaturas interiores cómodas sin el uso de sistemas de calefacción o aire acondicionados activos, es otro campo donde las técnicas antiguas pueden ofrecer inspiración. Las viviendas tradicionales en muchas partes del mundo estaban diseñadas para maximizar la ventilación natural y la sombra, reduciendo la necesidad de energía artificial para controlar el clima, una práctica que podemos aplicar para mejorar la eficiencia energética en la arquitectura moderna. Por ejemplo, en pueblos era muy normal tener la vivienda encima de donde se guardaba a los animales, a las vacas, a los cerdos y demás. ¿Por qué? Porque se aprovechaba el calor que desprendían estos animales un poco para temperar la temperatura de las casas, ¿no? de la vivienda, con lo cual, bueno, era una forma de utilizarlo, sin que decir tiene que en muchos sitios incluso se llega a utilizar los residuos de los animales, bueno, pues para prender fuego y para hacer otras historias, ¿no? Bueno, estas aplicaciones de ingeniería antigua no son solo ejemplos de cómo podemos aprender el pasado, sino también de cómo podemos integrar estos conocimientos de manera que respeten tanto nuestro patrimonio como nuestro entorno. Al hacerlo, no solo estamos solucionando problemas modernos, sino que también reconectamos con las prácticas que han sido probadas por el tiempo y que pueden ayudarnos a construir un futuro más sostenible y armonioso. Bueno, pues hay que aprender del pasado, Además de estas aplicaciones directas en campos como la construcción y la arquitectura, las tecnologías antiguas ofrecen valiosas lecciones sobre la resolución de problemas y diseño que pueden inspirar innovaciones modernas. La capacidad de las culturas antiguas para adaptarse a sus entornos y resolver problemas complejos con tecnologías disponibles a mano es un poderoso en este caso recordatorio de que la innovación no siempre requiere de alta tecnología o recursos costosos. Por ejemplo, la habilidad de los antiguos ingenieros incas para construir puentes colgantes sobre los cañones de los Andes utilizando fibras vegetales trenzadas. Estos puentes no solo eran una proeza de la ingeniería, sino que también representaban una solución perfectamente adaptada a las condiciones geográficas y los recursos que tenían disponibles. Esta forma de pensar puede inspirarnos o puede inspirar técnicas modernas de construcción en áreas remotas o en situaciones donde los recursos son escasos, utilizando materiales locales y sostenibles para lograr resultados duraderos y efectivos. Otro área en el que podemos aprender la antigüedad es la gestión y distribución de recursos, especialmente el agua. Ya hemos hablado de Petra, ¿no? Pero por ejemplo los sistemas antiguos de irrigación como los de Balat en el Oriente Medio, que utilizan canales y ruedas de agua para maximizar el uso eficiente de esta, ¿no? En climas áridos, pueden ofrecer pistas para mejorar la gestión del agua en zonas modernas afectadas por la sequía.
Estos sistemas no solo eran avanzados para su tiempo, sino que también se basaban en una profunda comprensión del entorno y un enfoque comunitario hacia la gestión de recursos, algo que puede ser particularmente relevante en el contexto de los desafíos climáticos actuales. Estas lecciones no son solo técnicas, también las hay de otros tipos, ¿no? Por ejemplo, también podemos verlas con un enfoque holístico y sostenible hacia la resolución de problemas. Al incorporar estas antiguas sabidurías podemos fomentar una cultura de innovación que valora la adaptabilidad, la sostenibilidad y la eficacia sin depender excesivamente de soluciones basadas en el consumo de recursos o tecnologías avanzadas que no son accesibles para todos. La aplicación de estas lecciones en un contexto moderno no solo podría resolver problemas específicos, sino también fomentar una mentalidad de resiliencia y sostenibilidad que es crucial para enfrentar los desafíos globales contemporáneos. Finalmente, en nuestra exploración de cómo las tecnologías antiguas pueden informar y enriquecer las prácticas modernas, es crucial considerar el potencial de redescubrir y reintegrar tecnologías que han sido olvidadas o subestimadas en el curso de la historia. Muchas veces, cuando buscamos lo nuevo, la sociedad moderna ha dejado de lado soluciones antiguas que podrían ofrecer respuestas efectivas a problemas actuales, especialmente en términos de sostenibilidad y adaptabilidad ambiental. Un ejemplo ilustrativo es la técnica de la tierra apisonada, utilizada para la construcción de la Gran Muralla China. No os quejaréis que os estoy trayendo 1000 ejemplos hoy. Y también en muchas estructuras históricas alrededor del mundo. Esta técnica de la tierra apisonada involucra la compactación de tierra para formar estructuras extremadamente duraderas. Ofrece beneficios significativos en términos de coste, durabilidad e impacto ambiental. A pesar de su eficacia y que fue ampliamente reemplazada, ¿no?, en su momento por materiales como el hormigón y el acero. Sin embargo, con el creciente interés en la construcción sostenible, la tierra apisonada está experimentando un renacimiento, reconociéndose como una alternativa viable y ecológica que también se reconecta con prácticas culturales y técnicas ancestrales. Otra tecnología antigua que merece una revisión es la de las norias y molinos de agua, utilizados desde la antigua Mesopotamia hasta la Europa medieval para aprovechar la energía del agua. Aunque en muchos lugares estos sistemas han sido sustituidos por tecnologías que utilizan combustibles fósiles o energía eléctrica, su potencial para generar energía renovable es enorme, especialmente en regiones donde los recursos hídricos son abundantes pero el acceso a la electricidad es limitado. La reinvención y modernización de estas tecnologías podrían ayudar a abordar las necesidades energéticas de una manera que es tanto ambientalmente sostenible como técnicamente factible. Estos ejemplos, como veis, subrayan la importancia de mirar hacia atrás para avanzar hacia adelante. Al redescubrir y adaptar tecnologías antiguas, no solo podemos abordar problemas modernos de formas innovadoras, sino también reconectar con nuestro patrimonio cultural y tecnológico, ganando una comprensión más profunda de cómo las generaciones pasadas interactuaron con su mundo y los desafíos que enfrentaron. Al considerar estas perspectivas, podemos ver cómo la integración de viejas y nuevas tecnologías puede crear soluciones que son a la vez innovadoras y enraizadas en una comprensión sostenible y respetuosa del mundo natural y nuestros recursos compartidos. Bueno, pues eso ha sido un poco lo que he traído hoy. Y os he traído muchos ejemplos. Hemos hablado de 3 principales, las pirámides de Egipto, líneas de Nazca y Stonehenge, pero luego hemos hablado de muchos más ejemplos, ¿no?, de donde la tecnología antigua está y ha estado presente, ¿no? Pero bueno, espero que os haya parecido muy interesante. Como decía, y acabando ya sí que sí, en este viaje a través del tiempo hemos explorado la impresionante gama de tecnologías que las civilizaciones antiguas desarrollaron y cómo éstas pueden inspirar y transformar nuestras prácticas modernas. Desde el hormigón romano hasta los puentes colgantes inca, estas tecnologías no son meros artefactos del pasado. Son testimonios de la ingeniosidad y la adaptabilidad humana que han resistido a la prueba del tiempo. Al considerar o reconsiderar estas antiguas tecnologías, no solo desafiamos la noción de que eran primitivas, sino que también reconocemos que muchas de estas soluciones poseen cualidades que son extremadamente pertinentes para los desafíos actuales que tenemos hoy en día, ¿no?
La sostenibilidad, la eficacia de recursos y la adaptabilidad son principios que las civilizaciones antiguas entendieron intuitivamente y que son vitales en nuestra búsqueda contemporánea para crear un futuro más sostenible y que nos guste a todos. Bueno, mientras cerramos este episodio, os invito a reflexionar sobre cómo podemos integrar las lecciones del pasado en nuestro presente. ¿De qué maneras podemos aplicar el conocimiento antiguo para mejorar nuestras prácticas actuales? No solo en términos de tecnología, sino también en nuestra relación con el medio ambiente y entre nosotros mismos. Además, os animo a que actuéis en base a estas reflexiones, ya sea explorando más sobre estas tecnologías antiguas, participando en proyectos que busquen integrar estos principios antiguos en soluciones modernas, o simplemente compartiendo lo que has aprendido hoy con otros. Tu participación, como digo siempre, es crucial para revivir y honrar estas antiguas sabidurías. Gracias por acompañarme en este episodio de Ilustres Anónimos, como siempre. Espero que hayáis encontrado inspiración en las historias de nuestras civilizaciones antiguas y que éstas os motiven a ver la tecnología y la historia desde una nueva perspectiva. Juntos, al reconectar con estos métodos probados por el tiempo, podemos forjar un camino hacia un futuro más resiliente y sostenible. Recordad que el pasado tiene mucho que enseñarnos y al estar abiertos a estas lecciones podemos hacer avanzar nuestra tecnología y sociedad de manera que respete tanto nuestras raíces como el planeta que compartimos. Hasta la próxima, seguid curioseando, explorando y no dejéis de maravillaros por las increíbles capacidades y logros de aquellos que nos precedieron. Que este episodio sea el comienzo de vuestra propia exploración en cómo las soluciones de ayer puedan ser la clave para los retos del mañana. Que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.